Buenos días y bienvenidos hoy miércoles 9 de noviembre del 2022 a una nueva sesión general del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. En esta oportunidad les voy a presentar a la doctora Diana Garnica Chávez del Servicio de Nutrición Clínica del hospital, que nos va a hablar sobre un tema muy interesante relacionado con el ayuno intermitente. Doctora Garnica, la palabra es suya. Buenos días, el día de hoy quiero presentarles un tema bastante importante, nuevo o no tan nuevo en realidad, es el ayuno intermitente. Yo soy la doctora Diana Garnica Chávez del Servicio de Nutrición Clínica del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. El contenido de esta charla pues serán algunos antecedentes históricos del ayuno y del ayuno intermitente, en qué consiste, los tipos de ayuno, los beneficios sobre todo en la esfera cardiometabólica, los efectos adversos que podemos observar al llevarse a cabo este tipo de alimentación y cuáles serían nuestras conclusiones. Y bueno, como comentaba hace un momento, pues el ayuno en realidad como estrategia de supervivencia incluso, pues no es nada nuevo. Si tomamos en cuenta que durante nuestra estancia en la Tierra, la especie humana nos hemos dedicado principalmente a la caza y la recolección, siendo durante espacios muy prolongados el ayuno nuestro método de... voy a empezar de nuevo. Buenos días, gracias al hospital por el espacio. El día de hoy vamos a platicar acerca de ayuno intermitente. Yo soy la doctora Diana Garnica del Servicio de Nutriología Clínica. El contenido de esta plática serán algunos antecedentes históricos, en qué consiste el ayuno intermitente, los tipos de ayuno que existen, los beneficios en el área cardiometabólica, los efectos adversos que podemos observar y cuáles serían nuestras conclusiones. Realmente el ayuno ha sido una estrategia de supervivencia a lo largo de la vida del humano dentro de esta tierra. Si tomamos en cuenta que desde hace más de 2 millones de años hemos sido cazadores, recolectores y que tenemos de manera autoimpuesta ayunos, pues no sería nada raro considerar que durante toda esta evolución hemos desarrollado diferentes mecanismos de adaptación frente a los ayunos prolongados. Realmente la agricultura ya bien establecida se da desde hace menos de 10.000 años. En la prehistoria, el hombre pues realizaba estos ayunos intermitentes y se alimentaba solamente cuando podía de algunos productos no tan vastos obtenidos de la recolección y la caza. Los mecanismos de adaptación que se han presentado y desarrollado pues son principalmente la reserva de tejido adiposo, de la cual podemos obtener energía. Nada que ver con la situación actual en la que, bueno, tenemos un patrón alimentario en la dieta occidental en la que tenemos ingestas de 4 a 6 comidas diarias, este mito más que realidad de pues tener un mayor metabolismo si los alimentos se consumen de manera más repetitiva, pues ha llevado muy probablemente a problemas de salud como la obesidad. El ayuno como tal pues es el abstenerse, la abstención de ingerir alimentos ya sea de forma total o parcial por un periodo determinado de tiempo y con un propósito. Habitualmente lo conocemos como un acto de adoración o de unción en el caso de actividades religiosas y culturales. Entonces tampoco es algo tan novedoso, pero fue a raíz de estos beneficios que se observaron en estas poblaciones que se decidió investigar aún más cuáles serían las ventajas de llevar el ayuno en la población general, en especial aquellos con sobrepeso y obesidad. El ayuno tiene diferentes fases, en cada una de ellas tenemos diferentes sustratos metabólicos que se emplean. Tenemos una fase 1, la 2 y la 3. El tiempo en el que se pasa entre una y otra es muy dependiente del género, la edad,
la calidad y la cantidad de las reservas, ya sea proteicas o grasas, con las que cuenta cada persona. En general, la etapa 1 suele durar algunas horas y se va a caracterizar por la disminución abrupta, acelerada de las reservas de glucógeno tanto en el hígado como en la masa muscular. Aunado a esto, pues la tasa metabólica, la cantidad de energía que puede gastar un humano para sobrevivir, disminuye en respuesta a una menor reserva de energía de rápida adquisición, y vamos a tener una pérdida de peso específica de masa. En este momento nuestros niveles de glucosa se mantienen estables y la lipólisis todavía no se empieza a llevar a cabo. En la fase 2, que suele durar algunos días, tenemos entonces una lipólisis, es decir, la masa grasa empieza a tener una degradación, y de esto va a surgir ácidos grasos libres hacia la circulación sanguínea, que después de ciertos procesos bioquímicos nos generarán pues principalmente cuerpos cetónicos, principalmente el beta-hidroxibutirato, lo cual puede ser un sustrato energético utilizable para órganos como el corazón, el hígado, el músculo e incluso el cerebro. Los niveles de glucosa en este momento los vemos estables y vemos como el 90 al 98% de nuestros sustratos van a ser la grasa, y el resto serán las proteínas, las cuales van a ir incrementándose, como vemos en esta línea en verde, hasta que se pase a una fase 3 del ayuno. Esta fase 3 habitualmente se da después de semanas. En este punto, algo que sucede es justamente la ruptura muscular, el uso de las proteínas musculares e incluso viscerales como una fuente de energía. Se convierten entonces, después de ser apenas un 2 a un 8% de los sustratos utilizables en la fase 2, a la masa prioritaria que se emplea en la fase 3. Debido a esto, los niveles de glucosa decaen, los cuerpos cetónicos ya se han depletado, ya no se emplean, y la tasa metabólica empieza a incrementar, y es en este punto en el que tenemos una pérdida de la homeostasis, este balance energético que nos va a llevar a una pérdida de peso acelerada y en particular de masa muscular. Entonces, la diferencia entre un ayuno y la inanición sería más que nada la conservación de la homeostasis. Por un lado, el ayuno, al durar algunas horas, puede llevarnos a desencadenar pues todas estas respuestas conductuales de búsqueda de alimentos, respuestas fisiológicas, morfológicas y bioquímicas que nos van a llevar a la degradación de la reserva grasa, a la lipólisis, para generar sustratos energéticos que nos conduzcan a la supervivencia. Por otro lado, la inanición, en conjunto con algunas hormonas de estrés como es el cortisol, van a llevar a un consumo de proteínas y a la pérdida de la función tisular y finalmente a la muerte. Entonces, ¿qué es el ayuno intermitente? Pues es básicamente alternar los periodos de alimentación, de ingesta, con periodos de ayuno de forma más o menos estructurada. Los resultados que tenemos a partir de investigaciones en animales parecen ser muy prometedores en cuanto a pérdida de peso, en cuanto a apetito, salud cardiovascular y control metabólico. Tenemos diferentes modalidades de ayuno, como lo platicábamos hace un momento, pues tiene que cubrir la característica de presentarse entre 12 y 24 horas. Antes de 12 horas no se considera un ayuno como tal, ya que no se han puesto en marcha todas estas respuestas metabólicas, ni vamos a obtener todos los beneficios a la salud de los cuales hablaremos en unos momentos. Y por el otro lado, un ayuno prolongado de más de 24 horas e incluso la inanición, pues como vimos, lejos de ser benéfico, puede llevar a una pérdida de la homeostasis y a efectos adversos, enfermedad e incluso muerte. A partir de un estudio que se realiza en el 2019, publicado en el New England Journal of Medicine, es que empieza a surgir esta situación de creer que pudiera ser una estrategia
de no solamente pérdida de peso, sino de beneficios cardíacos, metabólicos, antioxidantes a largo plazo. En esta diapositiva justamente viene en el artículo que les comento, nos habla justo de que, bueno, cuando se pasan las 12 horas de ayuno, es el momento en el cual inicia la lipólisis, el tejido graso empieza a soltar estos ácidos grasos libres a la circulación, los cuales se van a dirigir hacia el hígado, en donde van a emplearse para la formación de cuerpos cetónicos, acetato y beta-hidroxibutirato. Estos productos después van a la circulación nuevamente, a vasos sanguíneos, y van a tener diferentes efectos en masa muscular, en el miocito cardíaco y en el cerebro. Van a funcionar como una fuente de ATP. Y además vamos a encontrar una inhibición del apetito. Por otro lado, los ácidos grasos libres también pueden activar los factores de transcripción de receptores como PPAR-alfa y ATF4, los cuales van a fomentar la producción del factor de crecimiento de fibroblastos número 21, y este va a tener diferentes efectos en varios sistemas, ¿no? Nos puede generar un aumento de la biogénesis mitocondrial, este fenómeno de autofagia del que escucharán mucho como un mecanismo central de ventajas del ayuno intermitente. La autofagia pues es un proceso que permite eliminar de manera natural los residuos celulares, reciclarlos y de esa manera evitar que contribuyan al envejecimiento y a determinadas enfermedades, sobre todo aquellas relacionadas con el depósito. Además de que el estar en continua renovación pues estimula la regeneración de los tejidos. Por otro lado, vamos a tener una mejora en el desempeño neurológico, una resistencia al estrés y la plasticidad neurológica. Las adaptaciones que podemos ver al ayuno pues son diversas y van de acuerdo al tiempo en el que se desarrolla este. Al principio, bueno, pues las células y los sistemas de órganos se van a adaptar a este desafío, activando vías de señalización que refuerzan la función de mitocondrias, la resistencia al estrés, la formación de antioxidantes, y se lleva a la alza la autofagia para eliminar estas moléculas dañinas. Después, cuando se da este periodo de restricción de energía, pues las células van a adoptar un modo de resistencia a través de la reducción de la señalización de insulina y la síntesis de proteínas de forma global. Al recuperarnos del ayuno, poder comer, dormir, los niveles de glucosa aumentan, los niveles de cetonas de cuerpos cetónicos decaen y las células empiezan nuevamente a sintetizar proteínas, experimentando este crecimiento y reparación. Finalmente, pues el mantenimiento del ayuno intermitente a largo plazo, sobre todo en combinación con el ejercicio físico, nos va a llevar a adaptaciones que mejoran tanto la salud mental, el rendimiento físico y la resistencia a algunas enfermedades. Es por esto que el ayuno intermitente y el ayuno en general pues se ha propuesto como una vía de longevidad controlada a lo largo de las investigaciones que se han hecho. Los beneficios para la salud han sido estudiados principalmente en animales, en roedores. Sin embargo, no descartamos que con todo el advenimiento de estas nuevas investigaciones podamos pues confirmar las ventajas también para la raza humana. Tenemos reducción de marcadores de la inflamación, autofagia, la mejoría en la plasticidad neuronal, el fortalecimiento del sistema inmune, mayor sensibilidad a la insulina, la reducción del apetito, la pérdida de peso y finalmente la flexibilidad metabólica. Ahora, ¿en qué consiste el ayuno intermitente? Bueno, este surgió también como una alternativa a la restricción calórica. Conocemos como pues el método estándar de pérdida de peso. El ayuno intermitente tiene que ser voluntario, por supuesto, y se van a limitar las horas de ingesta de alimento a lo que denominamos ventanas. Las ventanas pueden tener diferente duración.
De ahí que haya diferentes tipos de ayuno intermitente. La alimentación con restricción de tiempo o ART es justamente esta modalidad en la cual tenemos algunas ventanas de alimentación, que bueno, la más común es la 16-8, quiere decir hacemos un ayuno de 16 horas, mientras que 8 horas son de alimentación ad libitum, que pueden cubrirse con una o con varias tomas de alimento. Esto ya la verdad es que es dependiente de cada persona. No hacemos un control en cuanto a cuál va a ser la ingesta. Claro que han salido estudios en los cuales se empieza a probar si también la asesoría nutricional, en especial las recomendaciones de una dieta mediterránea, pudieran tener una ventaja por encima del ayuno intermitente por sí mismo. Tenemos diferentes ventanas de 12 horas, de 16 horas, de 18, de 20 e incluso de 23 horas. Por otro lado, tenemos la modalidad Eat, Stop, Eat. En este, por ejemplo, está la versión 5.2, quiere decir 5 días de la semana en los cuales la ingesta es la habitual, no hay ninguna restricción energética global ni tampoco imposición de ayunos. Y durante 2 días, que pueden o no ser alternos, la persona tendría que consumir 0 a 25% de sus requerimientos energéticos en las 24 horas. En este punto, pues no se hace una restricción en cuanto a la hidratación. Y bueno, pues estas son algunas de las modalidades. Comentaba que el ayuno intermitente 16-8 podría ser el más común. Este es un ejemplo de cronograma en el que pues las personas de lunes a domingo, a partir de mediodía hasta las 8 de la noche, pueden tener su fase de alimentación en la que consumen los alimentos que más les convengan. Después, a las 8 de la noche, inicia el ayuno, el cual persistirá o permanecerá hasta el mediodía del día siguiente. ¿Qué se puede ingerir durante el ayuno? Pues más que nada bebidas. Esto nos va a ayudar a disminuir los efectos colaterales que puede tener durante las primeras semanas el ayuno intermitente. Café, sugerimos que sea descafeinado por un tema de disminuir el estado de ansiedad, agitación que pueden tener algunas personas al principio. Las infusiones, té, que no tengan algún contenido calórico, es decir, no están endulzadas con azúcar. Se pueden utilizar suplementos o sustitutos de azúcar, caldos de verdura o carne que no tengan tampoco un aporte de grasa o que tengan residuos de alimento. Y los electrolitos orales sin azúcar. No se recomienda durante el periodo de ayuno practicar ejercicio físico. Si bien hay mucha investigación acerca de cómo el deporte agregado al ayuno intermitente tiene sus ventajas extra, durante los periodos de ayuno no se recomienda por seguridad la práctica de ejercicio. Y bueno, tenemos diferentes reportes acerca de las ventajas del ayuno y cómo se ha probado un periodo de ventana corto, medio o más largo. En este caso, esta diapositiva pues nos muestra cómo una ventana de 4 versus 6 horas no tiene realmente una diferencia a las 8 semanas en cuanto a pérdida de peso. Vemos que al final ambas obtienen un 3.2% de pérdida al final del estudio. En cuanto a una ventana de 8 horas, pues también tenemos una pérdida de peso. Tenemos aquí la comparación con el control y el ayuno intermitente con la versión ART, en la que se obtuvo después de 12 semanas una pérdida del 2.6% del peso inicial. Nuevamente, otro estudio hecho en el 2020, la pérdida es de 3.7%, sobre todo lo vemos en peso, no tuvimos algún efecto significativo en masa muscular o masa libre de grasa, la masa grasa sí tuvo alguna diferencia. En ventanas de 10 horas tenemos el mismo efecto, vemos que la ingesta después de 8 semanas se disminuyó alrededor de un 20% y que la reducción de peso fue final de 3 kilos en promedio. Por lo tanto, ya sea con una ventana de 4 a 10 horas, pues vamos a observar una pérdida de peso
uno pensaría que mientras más restrictivo, mientras más cerrada es la ventana de alimentación, pues vamos a obtener mejores resultados. La realidad es que no. Al final la pérdida parece ser no tan significativa, es decir, para los estándares de pérdida de peso en sobrepeso y obesidad, en donde recomendamos una significancia mayor al 5%, en este caso, como vimos en los pasados estudios, se lleva a cabo entre 1 y 4% del peso inicial en pacientes que tienen sobrepeso y obesidad. Aquí es importante aclarar que las investigaciones se han hecho en esta población y no en población normopeso. Por lo tanto, no sabemos exactamente cuáles serán los resultados en personas que tienen enfermedades o que no tienen enfermedades y que además son delgados o se encuentran en un peso normal. Se requieren estudios más largos, no sé, bueno, hasta ahorita se están desarrollando algunos que llevarán más de 6 meses e incluso un año y veremos los efectos. Y bueno, pues no se conoce todavía en cuanto a pérdida de peso si es mejor una ventana en horario temprano o en horarios tardíos. Parece ser igual. En cuanto a pérdida de peso, pues tenemos altas tasas de adherencia. Pudiera ser que uno de los factores que la promueve es que no se requiere el monitoreo de las calorías. El paciente se siente más cómodo al no tener que estar contando los alimentos en raciones, en fracciones, en calorías. Y también no limitamos el tipo de alimentos que se consumen. Al final se estima una reducción de la ingesta que va del 10 al 30%, unas 200 a 600 calorías en promedio, que es, digamos, involuntaria. El paciente no se da cuenta de que hubo una restricción calórica, no la siente. Ahora, ¿cuáles han sido los beneficios en cuanto a la esfera cardiovascular? Pues tenemos, en cuanto a presión arterial, la verdad es que no se han visto cambios consistentes. A nivel de lípidos tenemos incluso algunos resultados contradictorios. El colesterol LDL pareciera estar sin cambios, aunque tenemos ahí un estudio que después de 12 semanas tuvo una reducción de 12% después de una ventana de ingesta de 10 horas. Y pues es posible que todos estos marcadores no tengan una diferencia porque, como mencionaba, pues se están realizando en personas que al inicio no cuentan con un alterado nivel de colesterol o de triglicéridos, o que no se logra una pérdida de peso significativa mayor al 5% como para ver una diferencia. En cuanto a colesterol HDL, tampoco tenemos cambios, incluso lo curioso es que tampoco cuando se han combinado con el ejercicio. Los triglicéridos, aquí tenemos una diferencia importante, al contrario, en algún estudio, en un par de estudios, se vio un incremento en los niveles de triglicéridos, solo que hay que tomar en cuenta que el ayuno pues genera esta lipólisis, la salida de ácidos grasos libres a la circulación, y que la determinación de las muestras sanguíneas en estos momentos pues puede generar este sesgo de diagnóstico. La glucosa en ayuno y la hemoglobina glucosilada se mantienen sin cambios significativos. Hemos visto por experiencia que pues la hemoglobina glucosilada solamente llega a tener una diferencia cuando tenemos pérdidas del 5 al 10% y en estudios que pues tienen que ser mayores a 3 meses. En donde sí hemos visto una diferencia marcada es en cuanto a marcadores de sensibilidad, resistencia a la insulina. La insulina en ayuno, en primera parte, va a tener una reducción promedio del 15% y la resistencia puede tener con ventanas de 6 horas una reducción del 15% y con ventanas de 4 horas hasta del 25%. Es decir, si vamos a recomendar el ayuno intermitente como una estrategia de mayor sensibilización a la insulina, tendrían que ser ventanas cortitas, 4 a 6 horas, 8, 10 horas parece ser que no hay respuesta. Y pues se ha estudiado cuál es el mecanismo por el cual se da esta mayor sensibilidad, pues se ha encontrado que las células beta pancreáticas, a partir de unas ventanas de 6 horas tempranas, antes de las 2, 3 de la tarde, pues ocasionan una mayor respuesta. Es decir, hay más síntesis, hay más expulsión de insulina después de llevarse a cabo un ayuno intermitente. Aquí, como veíamos, bueno, a diferencia de los resultados en pérdida de peso, sí se necesita que sea una ventana de ingesta temprana, antes de las 2 de la tarde prácticamente.
En cuanto a inflamación y estrés oxidativo, pues en cuanto a inflamación no se ha encontrado evidencia tangible que asocie una disminución de niveles de TNF-alfa, interleucina 6, PCR, homocisteína con el ayuno. Sin embargo, sí vemos en cuanto a estrés oxidativo una reducción hasta del 35% en marcadores como 8-isoprostona. Recordemos que, bueno, la inflamación persiste o se encuentra diariamente en el cuerpo humano. Esto puede ser perpetuado por estados de obesidad, hiperglucemia, hiperlipidemia. La inflamación va a generar la producción de especies reactivas de oxígeno que finalmente pueden conducir al daño celular y tisular. Los antioxidantes son una estrategia natural que tiene el organismo para frenar esta producción de ROS y en este contexto justamente es cuando tenemos una señalización defectuosa de insulina ante los reactantes especies reactivas de oxígeno. Entonces parece ser que más bien es la disminución del estrés oxidativo uno de los mecanismos que genera más sensibilidad a la insulina que la disminución de la inflamación u otros factores. Ahora, en términos de apetito, pues el estudio que hizo Jody en 2016 reveló que después de 8 semanas de ayuno intermitente, sobre todo de terapia restrictiva, vemos que hubo un aumento en la saciedad en relación con los niveles de péptido IgE, que es esta hormona intestinal que nos genera inhibición del apetito, nos genera saciedad. Entonces, a esto que llamamos fullness o saciedad, a partir de las 2 horas, después de 2 horas de iniciar la ingesta en este periodo de ventana, pues se apreció que los pacientes referían una necesidad menor de continuar comiendo con las mismas cantidades de alimento que antes de realizar el estudio. Ahora, los efectos adversos, pues habitualmente en las primeras 2 semanas se da este periodo que le llamamos de ajuste, en los cuales se pueden presentar más frecuentemente los efectos adversos. Puede ser mareo, dolor de cabeza. Cuando se han encontrado estos, se relacionan mucho con el estado de hidratación, por lo cual hay que insistir en que la hidratación sea óptima. El estreñimiento, hay que recordar que bueno, cuando se da el periodo de ventana y mientras más corto sea, pues se eligen los alimentos que mejor vengan, el que mejor convenga para el paciente, el que más se le antoje, y si estos no tienen un contenido suficiente de proteína y de fibra, pues este último puede generar estreñimiento. Y después de que te pasan las 2 semanas, pues pareciera ser que no cede tanto, aunque permanece de una forma muy ligera, la boca seca o serostomía. Esto tiene que ver con la disminución de las ingestas, que es nuestro principal estímulo para producir salivación. No se ha encontrado una relación como con otras comorbilidades como la depresión, un empeoramiento en la calidad de la dieta pese a que el paciente es el que elige cuáles alimentos consumir. Vemos otros regímenes dietéticos o estrategias nutricionales que sí se han relacionado con la depresión. Esta podría ser una ventaja. Y bueno, las conclusiones son que el ayuno intermitente no es para todos, no podemos recomendarlo con la evidencia que existe al momento en situaciones de embarazo y lactancia, aunque no hemos tenido estudios que señalen que puede desencadenar algún trastorno de la conducta alimentaria, pues no sería recomendable prescribirlo en personas que ya tienen un antecedente de estos padecimientos. Personal que trabaja de noche tampoco sería la opción, en ellos el ciclo circadiano está totalmente invertido y no sabemos cuáles podrían ser los beneficios, y por supuesto en los pacientes que tienen un tratamiento con insulina, ya que esto nos pierde la seguridad. Los menores de edad no se han sometido a investigación, pero nos queda claro que el desarrollo y el crecimiento se pueden ver comprometidos con los periodos de restricción energética. La evidencia que tenemos al momento va a favor de la pérdida de peso, aunque no mayor al 5%, pues necesitamos más tiempo de evaluación para poder fundamentar una pérdida significativa, y donde también hemos visto una clara ventaja es en la resistencia a la insulina. Es quizás el paciente con resistencia a la insulina prediabetes en quienes pudiéramos considerar esta herramienta.
Hay efectos poco claros en otros parámetros, como lo mencionábamos, presión arterial, niveles de colesterol, de triglicéridos, y puede ser que llegue a ser una estrategia de regulación del apetito por diferentes mecanismos. Faltarán más estudios para aclarar esta situación. Y bueno, eso sería todo. Agradecemos la participación de la doctora Garnica con este tema tan interesante. Le damos una constancia de su participación en la sesión general y a todos los que nos sintonizan en forma semanal, los invitamos la próxima semana a un nuevo ciclo de sesiones generales del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. Que tengan un bonito día.